Hola, mi nombre es Óscar Galindo Vázquez, soy doctor en psicología del Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante en el contexto oncológico, que se refiere al cuidado primario informal y, por supuesto, la relación que éste tiene con la espiritualidad como un aliado del equipo de salud. Un aspecto que es muy importante recordar en este contexto es identificar quién es el cuidado primario informal. El cuidado primario informal es un personaje clave, sumamente importante en el sistema de salud, prácticamente en todo el mundo. El cuidado primario informal es aquella persona que usualmente es el principal responsable dentro del círculo social del paciente, que no tiene un entrenamiento profesional, por ejemplo, en enfermería, en medicina o en psicología, que reside en la gran mayoría de los casos en el mismo domicilio del enfermo y debe de estar siempre disponible, la mayor parte de las veces, para satisfacer y apoyar al paciente en diversas demandas y actividades en una enfermedad que se ha vuelto crónica como el cáncer. Un poco de epidemiología. A nivel mundial, sabemos que más de 65 millones de personas han reportado que cuidan a alguien y poco más de 40 millones brindan atención a una persona con una enfermedad crónica. En este contexto, alrededor de 4.6 millones de personas fueron cuidadores primarios de personas con cáncer. Usualmente el porcentaje mayor son mujeres. Usualmente el 60% de estos casos se dieron en países de ingresos bajos o medios y el 90% aproximadamente de los cuidadores primarios informaron tener y brindar cuidados a largo plazo a un paciente. Muy bien, pero ¿cuál es el perfil del cuidador primario informal? Usualmente el cuidador primario informal es el cónyuge o hijo, en su mayor parte mujeres, en un rango de edad entre 40 y 65 años, usualmente sin empleo o con un empleo que no es fijo, con bajo nivel económico y educativo y que dedican, como ustedes pueden ver en esta imagen, un gran número de horas al día en apoyar al cuidador, entre 6 y 12 horas, aunque tenemos cuidadores que incluso rebasan estas 12 horas. ¿Cuáles son las funciones del cuidado primario informal? El cuidado primario informal se enfrenta a diversas actividades para las cuales prácticamente ninguno está preparado, ninguna persona está preparada. Diversas actividades que en los últimos años han emigrado de un entorno hospitalario a un entorno domiciliario, en donde buena parte del paciente pasa el tiempo. ¿Cuáles son esas actividades? Manejo de medicamentos, programación y acompañamiento a visitas médicas, acompañar, por ejemplo, al paciente del hogar al hospital, del hospital a su hogar, incluso en algunas ocasiones con 3 o 4 horas de trayecto, tomar decisiones de tratamiento y del manejo en conjunto con el paciente, con el equipo de salud, brindar apoyo emocional, por supuesto, y diversas tareas domésticas de alimentación, de higiene, en el caso en que el paciente lo requiera, por supuesto, responsabilidades económicas y en transporte. Usualmente estas actividades, muchas de ellas se llevan al mismo tiempo y usualmente cuando empiezan a haber un cuidadoso, un paciente con cáncer, puede haber un entorno familiar que se caracteriza por 2 o 3 personas, pero como hemos observado a lo largo del tiempo, usualmente el número de personas empieza a disminuir al grado en que llega a recaer gran parte de la responsabilidad en una sola persona. Es por eso que es importante identificar cuáles son los factores de riesgo para el cuidado primario. Entre ellos se han identificado factores de riesgo para diversos problemas físicos y emocionales, un mal estado de salud, ser mujer, niveles clínicos de estrés, llevar a cabo diferentes actividades al mismo tiempo, pocas habilidades adaptativas, tener a cargo un paciente con un estado funcional limitado, por ejemplo, un paciente que tenga dificultades para caminar, y, por supuesto, problemas de salud mental previos al diagnóstico de cáncer del paciente. Estas características son muy importantes identificarlas, y esto con el objetivo de poder ofrecer programas de apoyo psicosocial y multidisciplinario al grupo de cuidadores primarios informales que así lo requieran. ¿Cuáles son las principales afectaciones del cuidado primario informal de acuerdo a la literatura? Como podemos observar, diversas afectaciones
a nivel de sintomatología psicológica, síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, usualmente son los más reportados, un síndrome que se denomina de sobrecarga, que en unos minutos vamos a ver a más detalle, y por supuesto, cuando estos síntomas se agudizan, usualmente se incrementan su intensidad y su temporalidad, trastornos psiquiátricos, principalmente trastorno depresivo mayor. Otros problemas a los que se tienen que enfrentar, por ejemplo, son problemas prácticos, como la reducción de sus propias actividades sociales, manejo del dolor del paciente y económicos. Esto nos va a poder identificar cuáles son los principales problemas a nivel de sintomatología en nuestra población sobre cuidador primario en población mexicana. Aquí les muestro algunos datos de poco más de 300 cuidadores primarios informales. En el caso, en la gráfica superior podemos observar sintomatología depresiva. Podemos identificar que poco más del 30% presenta sintomatología moderada a severa a nivel de sintomatología depresiva. Cuando hablamos de síntomas de ansiedad, poco más del 20% presenta sintomatología moderada a severa de sintomatología de ansiedad. Ambos constructos psicológicos medidos con escalas válidas y confiables para esta población. Como podemos observar, las necesidades psicosociales son importantes, ¿ok? Tomando en cuenta que muchos de los centros oncológicos todavía tienen limitados programas de atención psicosocial. Un aspecto muy importante porque tenemos que identificar a esta población que empieza a presentar sintomatología para poderles ofrecer un programa tal vez presencial o virtual durante esta pandemia de COVID-19. ¿Y qué sabemos sobre la sobrecarga? La sobrecarga es un conjunto de varios elementos que interfiere en las habilidades y en la interacción social del cuidado primario informal, que también tiene componentes físicos, problemas tal vez de dormir, problemas de dolor en el propio cuidador y por supuesto problemas emocionales. Entonces es un conjunto de varios elementos. Y en cuidadores primarios informales mexicanos hemos identificado que el 3.9% presenta sintomatología intensa y 6.4% sintomatología moderada. Pues cuando hacemos una suma vemos que casi el 10% presenta una sobrecarga que sería relevante ser evaluada y ser atendida por un equipo y un programa multidisciplinario, para lo cual es muy relevante poderlo identificar. Entonces, como podemos observar, se tienen ya algunos datos sobre síntomas psicológicos como síntomas de depresión, síntomas de ansiedad y sobrecarga. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa sobre los aspectos espirituales? Los aspectos espirituales todavía en Iberoamérica es un tema que es necesario estudiar, que en el cual es desarrollar programas multidisciplinarios dirigidos a cuidadores primarios informales, para los cuales todavía no tenemos el mismo nivel de evidencia de qué es lo que sucede en comparación con los síntomas psicológicos o físicos, de los cuales ya hay reportes en los últimos años. Para poder entender este constructo psicológico, esta necesidad, es muy importante recordar que la espiritualidad y la religión pueden tener distintos significados. De hecho, la espiritualidad puede ser pragmática. Usualmente se puede expresar y se puede presentar a partir de diferentes significados, diferentes conductas o diferentes sensaciones en el cuidado primario informal y en el paciente. También se sabe que las enfermedades graves como el cáncer pueden causar sufrimiento espiritual, diferentes ideas sobre la vida después de la muerte, creencias en milagros y otras creencias religiosas se ven muy interaccionadas y relacionadas con la espiritualidad en este contexto oncológico, y esas creencias pueden tener una relación muy estrecha con el género, con la educación y con el origen étnico y por supuesto con la historia previa que han tenido tanto el paciente como el cuidado primario informal. Para esto y en un contexto de una enfermedad crónica como el cáncer, muchas personas, incluyendo pacientes y cuidadores primarios informales, dependen de las creencias, prácticas religiosas o espirituales para ayudarlos a hacer frente a esta enfermedad. A esto usualmente se le conoce como afrontamiento espiritual. En diversos programas y estudios se ha reportado que el afrontamiento espiritual puede ser un estilo de adaptación, un procedimiento de adaptación ante circunstancias que pueden durar mucho tiempo, incluso años, durante el tratamiento contra el cáncer.
Muchas personas a cargo del paciente también dependen del afrontamiento espiritual, por supuesto, no solamente el paciente, sino también el cuidado primario informal. Cada persona, incluso dentro de un entorno familiar, puede tener diferentes necesidades espirituales según sus tradiciones culturales y religiosas, y por supuesto, sus valores y su objetivo en la vida. En el caso de algunos pacientes graves, también se ha reportado que el bienestar espiritual se puede ver afectado por la carga de ansiedad que sienten respecto a la posibilidad de morir en un tiempo corto. Y esto puede afectar lo que deciden sobre los tratamientos para la etapa final de la vida. Por lo que muchos pacientes y sus cuidadores primarios, sus familiares, usualmente quieren hablar con sus médicos, quieren hablar con el equipo de salud sobre esta necesidad, sobre las necesidades espirituales, pero usualmente no están seguros de cómo encarar el tema, no hay un personaje específico con quien comentarlo. Y para esto también parte del equipo de salud, lo digo en plural, requerimos mayor conocimiento de esta variable sobre la espiritualidad, mayor entrenamiento y mayor trabajo para poder atender esta necesidad. Como lo comenté anteriormente, usualmente la espiritualidad y la religión en algunas ocasiones se puede ver como variables que pueden entenderse tal vez como sinónimos o como altamente correlacionados, pero en general se sabe que pueden tener distintos significados. Por ejemplo, la religión se puede definir como un conjunto específico de creencias y prácticas compartidas, habitualmente dentro de un grupo organizado. A diferencia o en contraste de la espiritualidad, en la cual se define como el sentido que le da un individuo a su paz interior, propósito en la vida y en la relación con los demás, y creencias en el significado de vida. Y en este aspecto de la espiritualidad, incluso en algunas ocasiones, se identifica que hay tres componentes de la espiritualidad. La espiritualidad que tiene que ver con un ser supremo, si así compiten las creencias de la persona, con nuestro entorno, con la naturaleza, con el medio ambiente y con nuestros propios valores. Para esto, en diferentes instituciones se han desarrollado programas para poder apoyar a los cuidados primarios. Uno de esos programas es el programa de desarrollo de habilidades para cuidados primarios de pacientes oncológicos del INCAN. Estos programas son muy relevantes principalmente porque es cuando el cuidado primario informal tiene un tiempo, tiene un espacio determinado para que el equipo de salud lo pueda apoyar en atender sus necesidades, como ya lo hemos visto, necesidades emocionales, físicas y por supuesto espirituales. Dentro de esas intervenciones hay diferentes intervenciones, entre ellas se han identificado en general tres grupos: las informativas psicoeducativas, que tienen el objetivo de desarrollar información y habilidades, como el desarrollar el cambio de un opósito basado en una posidostomía para ayudar a los cuidadores a realizar sus tareas de cuidado. Tenemos un segundo grupo que son intervenciones de pareja y familia, en donde el objetivo es básicamente ayudar a los cuidadores o a parejas a resolver problemas familiares o maritales durante la atención de esta enfermedad. Y tenemos el tercer grupo, que es la orientación terapéutica para los propios cuidadores, en donde el objetivo común es desarrollar habilidades y programas de apoyo que se requieren para atender las propias necesidades físicas y emocionales de los cuidadores. En general, se sabe que los programas que más han funcionado son aquellos que hacen una combinación de estos elementos. En un porcentaje de esos programas están dirigidos a atender la propia necesidad del cuidador y otro porcentaje están dirigidos más a desarrollar competencias para poder brindar un adecuado cuidado. Se han desarrollado diferentes proyectos de investigación, entre los cuales hoy se tienen instrumentos, por ejemplo, para poder evaluar variables psicológicas como el afrontamiento, y eso es muy importante comentarlo porque en realidad la psicooncología se tiene que basar en datos válidos y confiables. Es importante que los profesionales de la salud, pero principalmente nuestros pacientes y sus cuidados primarios, deben de saber que hay programas basados en evidencia científica que los pueden apoyar. Muchos de ellos ya aprobados en diferentes
países y centros oncológicos de Iberoamérica y Latinoamérica, y en los últimos años que han sido adaptados de forma virtual. Y en particular la variable afrontamiento, ya que como comentamos usualmente en la literatura, un componente del afrontamiento es el componente espiritual. Vamos a ponernos a pensar, todos nosotros a esas alturas de la vida hemos tenido tal vez uno o más de una situación familiar o de salud que nos lleva a una situación sumamente estresante. Y es aquí en donde muchos de nosotros, incluyendo nuestros pacientes y sus cuidadores, recurrimos a un afrontamiento religioso que nos permita tener una mayor conexión, tal vez con una creencia espiritual, con nuestro entorno de medio ambiente, con nuestro sentido de vida y nuestros valores, que nos permitan encontrarle significado y poder afrontar esta situación. Otras investigaciones, por ejemplo, se refieren a la sobrecarga en cuidados primarios informales, que también se tienen reportes en población mexicana y, por supuesto, en población de otros países de Iberoamérica. Y algo que es muy importante también recalcar es el desarrollo de guías clínicas o lineamientos, recomendaciones de parte del equipo de salud que apoyen al equipo de salud en salud mental y en oncología y a los cuidadores primarios a tomar decisiones informadas sobre su salud mental y su bienestar. En este contexto, todavía sigue siendo un trabajo pendiente de fortalecer la evaluación espiritual en población que nos corresponde. En ese sentido, la evaluación espiritual puede ayudar al médico, en general al equipo de salud, a entender la manera en que las creencias religiosas y espirituales afectarán la manera en que el paciente enfrenta el cáncer. Esto explora las creencias religiosas y espirituales, por supuesto, y un aspecto que es muy importante considerar es, por ejemplo, algunas preguntas sobre los siguientes aspectos: grupos religiosos, si es que así aplica, creencias y filosofía de vida, prácticas y ritos espirituales importantes. Principalmente esto se ve cuando el paciente desarrolla una enfermedad avanzada y es aquí en donde se ayuda del cuidado primario informal y también incluso de capellanes o reverendos que apoyen en esta labor. Uso de la espiritualidad o religión como fuente de fortaleza, pertenecer a una comunidad de apoyo. El apoyo es un aspecto sumamente importante. El apoyo social solamente es una variable predictora de mayor funcionalidad y de menos síntomas psicológicos prácticamente en cualquier enfermedad crónica y prácticamente en cualquier población, incluyendo pacientes y, por supuesto, los cuidadores primarios informales. Es por eso que es importante desarrollar programas que identifiquen algunas personas que puedan suplir, que puedan ayudar al cuidado primario informal en sus diferentes tareas, con el objetivo que esta persona que tan importante tenga momentos, tenga espacios para nutrirse bien, para descansar y mantener un adecuado nivel de funcionalidad. Otros aspectos que también son relevantes poder analizar son las preocupaciones sobre la muerte y el más allá y la planificación de la etapa final de la vida, para los cuales usualmente los programas de cuidados paliativos tienen un papel fundamental. Finalmente termino agradeciendo el espacio que nos dan en esta ocasión para hablar sobre los cuidados primarios informales, un personaje clave en oncología y que es aliado del paciente y del equipo de salud. Y como un aspecto final a tocar es el aspecto en el que todos tenemos que trabajar, todo el equipo de salud, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, por supuesto médicos, para el estudio, para el desarrollo de programas en atención al cuidado primario informal y que conlleve, que contemple un aspecto espiritual. Muchísimas gracias. Mi nombre es Oscar Galindo Vázquez. Les envío muchos saludos desde el Instituto Nacional de Cancerología de México. Muchísimas gracias.